hacen sus reuniones, Venancio, los satanistas se reúnen en Prebujo, Shema. ¿Por qué la iglesia no se puede unir? Hasta que tú no dejes tu competencia. Shama, ¿de quién fluye más, quién fluye menos? Suelta eso. Nipa, ripa. Lo que tenemos que reunirnos. Suma, Miko Bukuchi ni Bakam, Venancio, Cindy, tenemos que convocar una reunión. Suma, porque cómo es posible que el enemigo haga reunión y los cristianos no hagan. Suma, Nanau, te digo por qué no han sucedido muchas cosas grandes. Porque no se están reuniendo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El enfermo está siendo sano, el cautivo está siendo libertado, el que está caído está siendo levantado. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de ministros, evangelistas, profetas, gente de Dios. Y en esta ocasión nos acompaña la evangelista Cindy Jaques. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, y yo sé que Dios hará cosas maravillosas. Amén. Que Dios siga utilizando, gloria al Señor, estos jóvenes para la gloria de Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano Christopher fluya en la palabra en el nombre de Jesús. Fluye, amén, amén. Dios bendiga a esa gente linda que siempre están ahí mirando y sintonizando esta plataforma. De verdad que es de gran bendición de que usted escuche este mensaje. Así que presta atención a la palabra que se va a soltar de parte del Señor. Dios mío. Busquen su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 62. Busquen su Biblia ya. Mateo, capítulo 27, verso 62. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Al día siguiente que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: volviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro al tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y diga el pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Tus palabras son vidas, son eficaces, una espada de doble filo. Habla este pueblo conforme a tu voluntad. Dios. Prepara la buena tierra para que den fruto al 100 por 1. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Ponga debajo de los comentarios: se reunieron en secreto. Ay, Dios mío. Wow. Se reunieron en secreto. Ese es el tema que el Señor quiere que ministre en este momento. Hablar de reunión. Estamos hablando con un grupo de personas que se reúnen para debatir un tema. Si ustedes fijan, dicen que la lengua española, la mesa redonda significa donde comienzan a debatir un tema y quedan de acuerdo en esa reunión. Dando a entender que también los presidentes también hacen reuniones para debatir un tema, cómo van a trabajar durante el gobierno y aquellos años. También Jesús hizo reuniones con sus discípulos. También la familia hace reuniones. Las iglesias en concilio también hacen reuniones. ¿Cómo van a trabajar en el transcurso del año? También dice la palabra que dice que en un tiempo Daniel se encuentra allí en Babilonia. Dice que estaban los sátrapas, los magos, aquellos adivinos. Dice que de repente el rey tiene un sueño. Cuando tiene el sueño, dice que ellos se reúnen también para contraatacar. Ya que no podían interpretar el sueño, dice que se reunieron para matar a los magos, aquellos adivinos que podían adivinar el sueño. Dando a entender que es importante que también se reúnan. Así como el Padre también se reúne. Dice
Wow. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Sí. Ellos también se reúnen. Gloria a Dios. Cuando tú convocas una reunión, tú estás tramando algo en intimidad. Gloria a Dios. Si tú estás con tu esposo en intimidad, solamente tu esposa sabe lo que se habló en intimidad. Porque son cosas secretas. Lo que se habla en secreto, nadie puede saberlo porque es en secreto. Por eso tu padre dice, métete en tu aposento. Tu padre que está en los secretos te va a revelar lo que te va a mostrar. Gloria. Dando a entender que pasó también otro escenario donde Daniel estaba orando, donde Daniel estaba 21 días en ayuno y oración, clamando por su pueblo, clamando por la libertad. Pues dice que de repente aquella gente se incomodaron en contra de Daniel, porque el diablo nunca le gusta ver que tú estás haciendo el trabajo delante de Dios, y quiso detener a Daniel. Sabe que convocaron una reunión, fueron donde rey. Tú no sabes que Daniel está orando, está ayunando. Ese hombre está metido con Dios. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que detenerlo. Se reunieron para detenerte. Y yo entiendo que cuando el diablo quiere contraatacar, él porque está viendo que tú, está metiendo una amenaza en su territorio. Oh, gloria a Dios. Dice que de repente cuando se reúne en Venancio, dice que Dios, mira, hay un edicto. Durante 30 días no te puede postrar ni adorar a cualquier Dios. Gloria a Dios. Dice que Daniel, Daniel conocía los principios. Daniel mejor querían que lo mate antes de dejar de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Hay reuniones de bendición, pero hay reuniones que son de destrucción. Hay reuniones donde los satanistas se reúnen para detenerte en el sector. Hay reuniones donde los satanistas se reúnen para derribar una iglesia que está prendida. Hay reuniones donde se levantan en contra de Venancio, en contra de Cindy, para poder detener el proyecto que el Señor comenzó. Pero como ellos se están reuniendo, yo también me voy a reunir con mi Padre. Yo también me voy a reunir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Satanás siempre va a hacer sus reuniones con los demonios. Si tú te fijas, el mundo espiritual es un mundo que siempre está unido y siempre están haciendo planes cómo van a contraatacar al ungido del Señor. Aleluya. Siempre están ahí asignando demonios. Mira, tú te vas a encargar en esta parte. Tú te vas a encargar de observar. Tú te vas a encargar de tomar apuntes. ¿Cuál es su debilidad? ¿Dónde falla? ¿Dónde peca? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla? Hacen sus reuniones, gloria a Dios, porque ellos saben que si el muchacho, si la joven llega a ese nivel, es muy difícil que lo puedan detener. ¿Por qué tú crees que querían detener a Moisés cuando simplemente era un niño? Se reunieron diciendo, Faraón, oye, Faraón, hay un niño que van a nacer. Ese niño porta una profecía. Hay que reunirnos para detenerlo. Gloria a Dios. Pero dice que Faraón no pudo detenerlo. Gloria a Dios. Porque así como Faraón hace esa reunión, también mi padre también sabe hacer reunión. Dios mío. Pam. Pero ¿sabe qué pasó? Dice también la Biblia que también contra Jesús también se reunieron. Recuerdo un escenario que mandaron a matar a todos los niños. Ay, Dios mío. Oye, cosas no sabía. ¿Dónde era que había de nacer? ¿Quién? El Hijo de Dios. Dice que los magos vienen del oriente. Cuando los magos vienen del oriente, dice que tenían que pasar por donde Herodes. Herodes se reunió también diciendo, tenemos que matar a aquel niño que tiene que nacer. Dando a entender que Herodes también se le metió el diablo. Ay, Dios mío. Herodes quería matar un simple niño que portaba algo por dentro que tenía que manifestar. El diablo no se reúne en balde en contra de un ministerio. El diablo no se reúne en balde en contra de un profeta. El diablo se reúne en balde en contra de una pastora. Si el diablo se está reuniendo por algo es si el diablo está contraatacando por algo es yo te tengo noticia. Deja que él se reúna, que todos los planes se van a romper. Como así el profeta, dame Biblia. Recuerden un escenario. Dice que Eliseo está yendo tan. Está en la cámara más secreta. Pues dice que el rey de Siria iba a contraatacar. Pero dice la para que de repente el rey de Siria se reúne. Convoca una reunión donde nadie sabía lo que se estaba hablando. Todo el mundo estaba tranquilo. Todo el mundo estaba normal. Por aquí el rey de Siria dice que comienza a ejecutar todos los planes. Diciendo por aquí vamos a atacar. Le vamos a matar una metresa fulano para que carga. Le vamos a hacer guerra. Le vamos a mandar brujería para que no se detenga. Le vamos a mandar enfermedad. Estaba mirando cómo era que iba a contraatacar. Buscando
buscando debilidad. Dios Hay mío. emboscada que el enemigo está como zumbante, Ay, convocando para derribar muchos hombres de Dios en este tiempo, en este siglo XXI, diciendo cómo voy a enfriar ay, ay, a ay. los jóvenes, cómo llevar enfriamiento a esta generación. Sí, sí. Lo voy a distraer, espíritu de confusión, para desviar esta generación que está subiendo. El enemigo está buscando estrategias nuevas, para detenerlo. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice que de repente, cuando tiene todos sus secretos, él nunca pensó que había un profeta llamado Eliseo. Él nunca pensó que había uno que podía salir de tu espíritu y navegar sin meterse allá, Dios mío. y revelar todos los planes ocultos que él tenía. Lo que él pensó era que había un chivato dentro de él. Dios mío. Porque el diablo algunas veces se turba. El diablo sabe que nosotros podemos navegar en diferentes reinos. Aleluya. Ripampa. El diablo está asustado porque Venancio todos los planes se los descubre. El diablo está asustado porque Venancio se mete en la cámara Ay, más ay, secreta. Dice, diablo, te conozco. Ya yo sé por dónde tú vas a sacar. Ripa. Pero tú ves que ninguna serpiente puede engañarte. Cuidado. Porque ya tú la conoces. Ay, Dios mío. Ripan. Ya tú sabes la reunión que convocaron. Ay, ay, ay. Ripan. Porque tu padre Dios mío. te está revelando Wow. lo que va a suceder. Por eso los atalayas están en la torre, Sí. vigilando lo que viene. Ay, ay, Cuando ay. el enemigo va a atacar, mío. cuando viene guerra, cuando viene levantamiento, está mirando lo que se aproxima. Wow. Sí. Por eso Eliseo estaba tranquilo, pero ya sabía lo que venía. Wow. Le digo al rey, mira rey, viene un enemigo, va a atacar a tal hora, viene con un ejército, tú vas a una emboscada, Shuma, y lo va a engañar, porque no sabe que el Señor me reveló. Y lo que el enemigo no sabe, Venancio, que el plan es que la puerta en el 2021 para el 2022, Ay, que ay, ya el ay. Señor se lo sabe. Wow, Shuma, gloria. lo que Dios me está diciendo es que tenemos que buscar reserva en esta generación. Wow. Shuma, le estoy diciendo que el año Ay, que ay, viene ay, ay, es un año que viene peligroso. Wow, Y yo aleluya. vengo a profetizarte. Wow. Busca reserva, métete. mío. Sí. Pampa, porque el diablo está buscando estrategia para el año que viene. El diablo sabe que una gloria se aproxima. Sí. Mano. Wow. Ay, El ay, diablo ay, ay, sabe que hay algo que está reposando. El diablo Oh, sabe gloria. que llegó el tiempo de los pequeños. Sí, sí. El diablo sabe diciendo, lo voy a esperar cuando entre el Dios año. mío. Shuma, ya el Señor me reveló. Me digo, métete, Shumana, vete para el monte. Ripa, que hay planes del diablo que se rompen. Estoy hablando con los pastores. Wow, wow. Estoy hablando con los profetas. Ay, ay, ay. Estoy hablando con gente que portan señales. Wow. Gente que porta milagros. Sí, sí. Diciendo, voy a comenzar a escudriñar. Voy a comenzar a leer. Yo me voy a preparar. Sulenku, Bandeku, Bakembikai. Me voy a preparar para yo poder contraatacar. Wow, Dios mío. Shama, es que ellos se están reuniendo. Dios. Ellos hacen su reunión de Venancio. Wow. Los satanistas se reúnen Ay, ay, ay. en Prebujo, Shema. Porque la iglesia no se puede unir hasta que tú no dejes tu competencia. Shama, de quién fluye más, quién fluye menos. Suelta eso. Nipa, ripa. Lo que tenemos que reunirnos. Ay, 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 ay. Shuma, Miko Bukuchi ni Bakam, Venancio, Cindy, tenemos que convocar Sí, sí, sí. una reunión. Ay, Dios mío. Shuma, porque cómo es posible que el enemigo haga reunión y los cristianos no hagan. Shuma, Nanau, te digo por ¿Por qué qué? no han sucedido muchas cosas grandes. ¿Por qué? Porque no se están reuniendo. Te digo por qué muchos planes no se dan. Ay, Porque ay, ay. no se están reuniendo. Wow, wow, wow. Han votado los principios del reino. ¿Qué pasó? Jesús dice que en la mesa donde estaba de repente dando la Santa Cena, dice que se reunió con sus discípulos. Acá un Judas como quiera a la reunión. Suma. mío. Los Judas también están en la reunión. Los Judas se infiltran con el diablo adentro. Ahí Dios se mío. fueron. Ay, ay, Dile, ay, ten ay, cuidado con Judas. Aunque tú sepas que te vaya a entregar a la reunión, Sumana, porque el plan no se le va a dar. No todo aquel que come a tu mesa es tu amigo. Suma. Hay mío. muchos Judas escondidos diciendo yo te amo, Jesús yo te quiero, pero te van a negar, te van a traicionar. Hay Judas que te están vendiendo. Aleluya. Hay muchos Judas que te están vendiendo por atrás. Sí, te están vendiendo. Diciendo no le abra puerta. Shamana. Está en pecado, pero es mentira. Shuma. Te entregaron. Sí, sí. Hay muchos Judas que son traicioneros. Hablan mentiras por atrás para que no te abran puerta. Ay, Dios mío. Ay, Dios Diciendo mío. no le abra puerta. Esa habla mucha mentira. Shuma. Tiene Dios como mío. 5 novios, pero es mentira. Dios mío. Es que los Judas son mentirosos. Sí. Pero yo entiendo de que los Judas, ellos mismos se ahorcan. Ay, Ay, se fueron. ay, 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 ay. Shuma, nanao. Wow. Mírate, hermano. Aquel Judas
no solamente tuvo la reunión con Jesús, Wow. también se reunió con los sacerdotes. Gloria. Maná, ¿tú crees que no se reunió para entregar a Jesús? Él se reunió, Ay, ay, buscó ay. a su Sí, gente sí. por atrás, porque hay muchos judos cogiendo dinero que no Ay. merecen. Deja de estar cogiendo dinero para entregar los minitos. Dios mío, Maná, Dios mío. ¿sabe algo, Venancio? Desata. Es que en las reuniones se sabe quién está contigo y quién no. Ay, Dios mío, lo dijo, por El favor. mismo Jesús reveló el secreto de Judas. Le digo, el que moja el pan conmigo, ese, el Pedro, lo estaba acechando para matarlo. Pedro pensaba que estaba ciego. Jesús dijo, el que moja el pan conmigo, ese. Wow. Pero él lo mojó y no se dieron cuenta. Te digo por qué. Porque Jesús estaba cuidando su corazón. Dios Dios Yo mío. pido, el Señor alguna vez se tenga los judos ocultos para que no te hagan daño en el corazón. Sí, lo tengo que decir. Gloria a Dios. Hay judas que van a tu actividad y se gozan. Suma. Y el Señor sabe que son judas. Porque son gente que están mirando la falla donde Sí, falló. sí, sí. Ay, Si ay, metió ay, la ay, coma ay. aquí o digo una palabra mal dicha, son Ay. judas. Ten cuidado. Suma. Sácalo. No todos los judas que te aplauden en un escenario es tu amigo. Suma. Los judas te besan en el monte Oré Wow. y después te entregan. Chupa. No me beses, no me beses. Tampoco me aplaudan. Suma, nana. Yo quiero gente fiel, gente leal Wow. en los escenarios. Dios Ay, mío. ay, ay, Dios mío. Sheba Bufani, Suéltala. escucha esto. Aquellos judas, ellos manifiestan lo que va a pasar en un futuro. Lo que él nunca se imaginó Wow. era que Jesús sabía lo que iba a pasar. Sí. Wow. Él pensaba que Jesús no supo lo que se reunieron en contra de él. Wow. Hay gente contraatacando un complot para matarte y detenerte, Dios mío. buscando la debilidad tuya. ¿Cómo van a contraatacar? Y el problema de Judas es que se cansó de buscar debilidad en Jesús y nunca la cachó. Ay, 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 Por ay. eso quiso entregarlo. Gente levantando falta calumnia, pero mentira. Dios. Jehová te está diciendo, oye, alégrate, gózate cuando Sí. hablen de ti mintiendo. Wow, Dios Dios mío. mío. Fuego. Sheba Dios mío. Rabajai. Esto está serio porque lo mejor que te puede pasar a ti es que se reúnan en tu contra. Porque el salmista dijo, cuando se reunieron contra mí, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Hay gente que se turban en el momento que observan que se están reuniendo en su contra, pero yo nunca he visto la tiniebla reuniéndose en contra de personas que no representan nada en el reino. Ay, 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 ay. Cuando tú viste que Amán se levantó y se reunió, digo, bueno, se reunió con su familia, se Wow, reunió wow. con la gente que estaban a la merced de él. Él dijo, hay que exterminar los judíos, porque hay un Mardoqueo ahí que ese Espíritu. hombre Wow. representa un peligro para nosotros. Lo que está pasando es que cada vez que la tiniebla ve que tú representas un peligro, entonces se van a reunir para Sí. hacer un plan Dios en mío. contra de que tú no prosperes. Ay, ay, Pero ay. te tengo noticia, antes que ellos se reunieran, en el cielo se reunieron Wow. a favor de nosotros. Sí. Lo que te estoy diciendo a ti, que la tiniebla está preparando su plan, pero ya Dios tiene su propósito. Ay, ay, ay. Y cuando el propósito de Dios se choca con el plan de la tiniebla, Wow. en vez de disminuir lo que tú tienes, lo que hace es que lo incrementa. santo. Por eso es que tú estás viendo gente que en la persecución es donde mejor predican, que en la persecución Sí. es donde más sueltan la palabra. Te digo por qué. Wow. Porque Dios sabía que se iban a reunir contra nosotros, pero Él también sabía que nosotros íbamos a ir Ay, victoriosos. ay, ay, Por eso ay, es que ay, tú ay. estás viendo a un Eliseo que está guardado, a un Eliseo que está revelando los secretos, que el rey se está reuniendo, que el rey está hablando, pero de repente están buscando a Eliseo, Wow. lo rodean, lo quieren matar, se reunieron en su contra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Que él le dijo, Señor, ábrele los ojos aquí así, para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Ay, ay, ay. Lo que está diciendo, antes que se reunieran, ya llegó la reunión de ángeles Dios a mío. favor de nosotros. Yo estoy viendo gente en este momento Wow. que hay reunión de ángeles a favor Santo. de Banda, Dios Canda, mío. Kai. Ay, ay, ay. Mira, esto está serio Wow. aquí. Te estoy diciendo a ti, Christopher, Reba cuando Shama. se reunieron en tu contra, es verdad que la tiniebla envió una encomienda con todos esos espíritus Dios de mío. la tiniebla. Wow. Pero te tengo noticia, ya los ángeles del cielo estaban ahí. Lo que quiere decir que aquella persona que estaban rodeando a Eliseo, Wow. aquella persona que querían matar a Eliseo, cuando dice que de repente los ángeles estaban ahí manifestados, dice que esta gente se turbaron, esta gente se volvieron como Wow, locos, wow. y Eliseo lo tomó como rehén, porque los que fueron a matarte se van a tener Dios que mío. convertir Dios en mío. esclavo tuyo. Ay, ay, Lo que ay, te ay, estoy ay. diciendo a ti, que cuando los ángeles del cielo, Ajá. la reunión del cielo te acompaña, entonces todos los que se reunieron Dios mío. para procurar tu mar van a tener que ver tu victoria. Santo. Que es lo que te estoy diciendo a ti, que toda la persona, todos los espíritus que quisieron detener a Jesús, Sí. tuvieron que ver cómo Jesús reinaba en la cruz del Wow. Calvario. Ay, ay, Lo ay, que ay, te vengo ay. a decir, Santo. que en el mismo lugar que se hizo la reunión para matarte, en el
mismo lugar donde van a tener que decir, Dios yo no mío. puedo con ese hombre, yo no puedo con esa Wow, wow. mujer, porque ese hombre es demasiado especial para el reino de los cielos. Algo me impresiona, y es que cuando Dios iba a crear al hombre, la palabra de Dios establece que Dios dijo, hagamos al hombre Wow, wow. a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que está diciendo, vamos a hacer una reunión para quedar en acuerdo cómo que vamos a Dios hacer ese mío. hombre. ¿Y tú crees que Dios invirtió tiempo en ti de balde? Si Dios dijo, si Dios se reunió para crearte a ti, es porque tú eres una creación buena, Dios es mío. porque tú tienes algo sumamente especial. Cada vez que Dios se reúne y hable de ti, tú sabes qué va a pasar. La tiniebla te va a perseguir. Dios mío. Pero te tengo noticia, cuando Dios se reunió, Él no se reunió por reunirse. Cuando Dios se reunió, Él dijo, ¿qué le vamos a poner a Christopher? ¿Le vamos a poner fuego? ¿Le vamos a poner palabra? ¿Qué le vamos a poner a Cindy? Le vamos a poner gloria y le vamos a poner palabra, le vamos a poner propósito. Pero tú debes de saber algo, Dios que mío. cuando Dios se reunió, Él sacó algo de Él y te lo entregó a Wow, ti. ay, Por ay, eso que cuando la tiniebla viene, la tiniebla tiene que someterse a Santo. aquella persona que tienen activo el Santo. propósito Ay, de ay, Dios. ay, ay, Por eso ay. que hay gente que en este momento Wow. se le activa el propósito. Wow, Sí, Cuando sí. tú sabes quién tú eres, Dios tú no mío. le temes a quien te persigue. Dios mío. Cuando tú sabes quién tú Sí. eres, tú no le Manabacay. temes a la gente que se reúnan en tu contra. Wow. Cuando tú viste a Jesús turbado con uno, Nunca, no. nunca. Y Cristo siempre sabía. Y yo decía en una prédica que los judas son necesarios en el reino, porque los judas son los que se acercan al propósito. Que dice la palabra de Dios, que Cristo fue predestinado para morir en la cruz del Calvario. wow. Pero ¿quién iba a entregar a Cristo? Una gente que abriera su espacio para la maldad. Pero ¿quién fue ese Judas? ¿Y quién era Judas? Judas era amigo de Jesús, Sí. y también era discípulo de Jesús. Wow. Era un apóstol. Lo que quiere decir que hay gente que están aquí, pero se están reuniendo con las tinieblas. Wow. Ay, Hay ay, gente ay. que están adentro, pero solamente tienen Dios una mío. apariencia. Hay gente que predican, pero son brujos. Hay Ay. gente que canta, pero no les... Lo que Dios te estoy mío. diciendo a ti, que cuando tú sabes quién es Santo. Dios en tu vida, cuando tú sabes quién te llamó, cuando tú sabes quién te puso propósito, Wow. se puede reunir la tiniebla, Santo. se pueden reunir los demonios, Sí. se puede reunir el concilio, Wow, wow. se puede reunir la ciudad, pero tú sabes la gloria. Dios mío. No, Ay, no, ay, yo ay. necesito hablar con gente Suéltala. que están asustados en este momento. Gente que están diciendo, pero si predico esto, el concilio me va a cerrar la Wow. puerta. Ay, ay, ay. Gente que están turbados Dios diciendo, si denuncio este pecado, ya el apóstol me va a cerrar la puerta. Dios mío. Y yo siempre he dicho que se puede reunir la gente en la Dios tierra mío. para cerrarte la puerta, pero te van a tener que buscar, porque tú portas una palabra Ay, ay, delante ay, del ay, Dios ay. del cielo, que esa palabra trastorna el mundo de las tinieblas. Gloria. Yo siempre he dicho que el punto no es predicar 30 días, el punto es cuando tú predicas un día, eso valga por 1000 años en Wow. el mundo espiritual. Y eso es lo que está pasando con Dios gente mío. que portan una palabra delante de Dios, Santo. gente que portan una palabra del Dios reino. mío. A la gente que portan una palabra del reino, Wow. se reúnen en su contra. Sí. A la gente que porta una palabra del reino, Santo. la tiniebla está diciendo, hay que callar ese muchacho. Pero cuando Dios te predestinó, cuando Dios te puso propósito, Dios está diciendo, se van a reunir contra él. Oh, Pero así gloria. mismo como se Ay, reúnan, ay, ay, así ay, mismo lo ay, van a ay, ay. turbar. Wow. ¿Cuánta gente no se han reunido para no invitarme a predicar uno? Pero tienen que llamarte, porque tú tienes algo de parte de Dios que esa generación necesita. Lo Wow, que te wow. estoy diciendo a ti es que se reúnan en tu contra, pero van a tener que tropezar. Santo. Que dijo el salmista, yo ve mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo ve la fortaleza Wow, wow, de wow. mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mi Wow. carne, ellos tropezaron y cayeron. Sí, sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Los malignos y mis angustiadores. Lo que está diciendo que si ellos tenían un enemigo común que era David, ellos se reunían, aunque ellos eran enemigos. Hay Así es. espíritus de las tinieblas que están haciendo alianza, porque ellos no pueden Wow. detener Pamba y Dios Ufata, mío. los Dios mío. Ay, 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 ay. Chamamba la causa. Wow. Yo también palú. Yo estoy viendo ministerio ahí. Yo estoy viendo pastores Wow. que hay espíritus que no han podido Ay, ay, detenerlo. ay, ay, ay. Hay mambalú, hay Gloria. bruquitas, hay satanitas que Sí, no han sí. podido detenerlo. Entonces se están reuniendo con Dios otros. mío. Pero te tengo noticias. Están viniendo refuerzos Dios de los mío. cielos. Wow. Ellos se están reforzando con sus Aleluya. demonios. Ay, Pero ay, ay, nosotros ay, nos ay. estamos Dios mío. reforzando con ángeles, con arcángeles. Te Dios estoy mío. diciendo a ti, cuando se reunieron con Eliseo, estaban todos reunidos Wow. para matar a este hombre. Pero ¿qué pasó? Dice que había una reunión de ángeles también. Yo siempre he dicho, ellos que hagan lo que quieran, que Wow. yo voy al mío. Ay, ay, Ellos ay. que hagan toda la mueca que quieran, que yo voy al mío. Gloria. Porque cuando el mío Wow. baja, Dios mío. no falla, alay, pamaya.
Yami Pamba Kundaya, Nimamba Lufambay, Yomakanda Kaya. Yo estoy viendo ángeles ahora mismo que están descendiendo y jalataya. Lo mami Pambay Fa, Lipamba Kua, Yambi Kanda Tukupakau, la mama Bakum Fakay. Hay gente que están van Fakum Takai. Hay gente que están sufriendo. Hay gente que están turbados en este momento. Pero yo veo los ángeles que están peleando por ellos. Te estoy diciendo a ti, se reunieron en tu contra, pero no te van a poder detener. Levántate en el nombre de Jesús. Y te digo esto, cuando se reúnan en tu contra, no se están reuniendo en tu contra solamente para hablar de ti, no. Se están reuniendo en tu contra para detener lo que tú tienes. Pero ahora lo que tú tienes tuyo, no. Lo que tú tienes tuyo tampoco. Lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y yo no he visto a nadie que pueda detener lo que Dios te depositó. No, se lo voy a repetir. Lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes de Dios. Y yo no he visto ese que pueda detener lo que Dios puso en la vida de un hombre. Te estoy diciendo a ti, ese propósito es eterno. Y el tiempo presente no puede detener la gloria eterna que viene para... ¡Aleluya! Espíritu de Dios. La pamba cumbacay. Ripamba cusacay. Yo conecto, Venancio, con algo que tú estás soltando. Tú estás diciendo que se reunieron, dando a entender que están convocando reuniones en contra de muchos llamados, en contra de muchos ministerios. Por algo pasa, Venancio, es que cuando ellos se reúnen, ya hay una promesa determinada para ti, donde el diablo no va a poder detenerte. Pero ¿sabe qué pasó? Antes de Jesús crucificarlo, dice que en el cielo también se hizo una reunión, porque ya que tú sabías lo que iba a acontecer. Por eso Jesús nunca pudo morir dentro de una barca. Jesús nunca pudo morir caminando en la tierra haciendo su ministerio. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque ya la promesa estaba determinada. Porque en el mundo ya se dijo que él iba a vencer la cruz del Calvario. Te tengo noticias, Venancio. Ellos se reunieron, todos los judíos se reunieron como que era una fiesta. En vez de soltar a Jesús, soltaron a Barrabás. Su pampané. Ya todo se sabía y todo estaba planeado antes de la fundación del mundo lo que iba a acontecer. Por eso Jesús fue tranquilo a la cruz del Calvario. Su pampané, mano. Me imagino discípulos, me imagino los demonios haciendo un desfile contentos. Estaban felices diciendo: los vamos a matar, los vamos a eliminar. Los demonios estaban celebrando la reunión que ellos hicieron. Se estaba manifestando. Todo iba de acuerdo a lo que ellos pensaban. Por lo que ellos no sabían es que era necesario que el cordero fuera a la cruz. Mira a tu hermano, es necesario que vaya a la cruz. Lo que el diablo no sabe es que te está conectando con el propósito. Cuando el diablo te quiere engañar, vuelve a la cruz. Cuando el diablo quiere que suelte, vuelve a la cruz. Cuando el diablo quiere que tú fluyas, vuelve a la cruz. Suma. Jesús fue tranquilo. Lo más importante, Venancio, es que Jesús fue como un cordero. Suma. Pero el tercer día tenía que levantarse como un león. Lo que el diablo no sale es que está convocando reuniones. Y la reunión va a revelar lo que tú tienes por dentro. Dios mío. Dice que Jesús de repente lo crucifican. La gente que amaba, la gente que buscaba a Jesús por los peces, por los milagros, ellos lo traicionaron. Porque yo siempre he dicho algo: no todo aquel que te celebra un escenario te ama. No todo aquel que te aplaude a ti te ama. Ripa, hay gente aplaudiéndote, pero pues le están haciendo reuniones. ¿Cómo que lo vamos? Sí, pasó eso. Te voy a dar Biblia. Dice que de repente, dice que Dios toma de su espíritu y unas 70 gente. Habían dos que estaban fuera del campamento. Dice que la gloria cayó. Rimba. Dice que fueron llenos. Pero habían dos que también recibieron, que estaban fuera del campamento. De repente alguna gente se reunió. Ve acá, Moisés. Y esta gente hablando lengua. Y esta gente profetizando. Te quieren detener porque tú te has aprendido. Te quieren detener porque tú hablas lengua. Déjame hablando lengua, suma. Aunque te reúnan, no me van a detener. El diablo que se explote. Pero no va para que esta cante. Su pampa. Ripam, pam, pam, pam. Pero ¿sabe qué pasó, Venancio? Dice que de repente Jesús crucificado lo van a llevar a enterrar. Litonta. La gente estaba celebrando, diciendo: si tú eres hijo de Dios, bájate de esta cruz. Hay gente diciendo: profetiza si tú eres hijo de Dios. Levanta aquel paralítico. Su maná. Dile: mírame y observa, que te va a quedar sorprendido, porque la gloria será mayor dentro de mí. Escucha esto. ¿Sabe lo que pasó? Dice que llevan a sepultar a Jesús, buscando un sepulcro nuevo. El diablo no sabe lo que hizo. Metió a Jesús en un sepulcro nuevo. Ay, Dios mío.
Es más fácil que tú salir porque había muchos muertos. Ay. Humana mané. Pero ¿sabe lo que aconteció? Dice que de repente cuando se puta Jesús, había gente que escucharon cuando Jesús, al tercer día me voy a levantar. Al tercer día levanto como un león. Jesús estaba diciendo, y todo el mundo sabía que él habló esa palabra. Habló una profecía que tenía que cumplirse. De repente fueron. Donde Pilato, ven acá. Mira, Jesús se reunió con tus discípulos. Decía que el tercer día se va a levantar. ¿Cómo así? Sí. Ven acá. Agarra 4 soldados de 4 en 4. Vamos a una reunión. Sí. Ellos no saben que vamos a una reunión. Porque el diablo alguna vez piensa que tú no lo sabes. Pero Dios sí sabe cuando están haciendo reuniones. Porque Dios se revela. No hay cosa oculta que Dios no revela a su profeta. Humana mané. Pues de repente ven acción. Ponen cosas. Ponen guardia en la tumba. ¿Cómo es posible que le están poniendo guardia de seguridad a un muerto que está muerto? ¿Cómo es posible? No puede suceder. Son cosas como normales. Son cosas que no. Venancio, nunca hubiese sucedido. Cosas así. Que a un muerto le pongan seguridad. Un tipo que está muerto. Que no habla, que no se mueve. El diablo estaba viendo ya el levantamiento de Jesús. Digo, vamos a provocar que el hombre no se levante. Pongo gente con escopeta. Pongo demonios con lanza. Diciendo, si sale, mátalo de nuevo. Pero Dios sabía que al tercer día se iba a levantar. Dice que el primer día no pasa nada. Van, lleva la información. Oye, Pilato, no pasó nada. Esperen un momento más. Vino el segundo día, tampoco pasó nada. Van donde Pilato, le manda la información. Pues de repente al tercer día viene como un relámpago del cielo. Un ángel viene descendido. De repente, el ángel quita la piedra. Aquellos que vieron la visión, para que vean que Dios es grande. La gente que estaba en la tumba vieron la visión del ángel que venía descendiendo. Lo que Dios te está diciendo, que aquella gente que convocaba una reunión, verán lo que Dios va a hacer contigo. Lo que me da a entender es que Jesús no tuvo que haber sepulcro. El sepulcro tuvo que abrirte con el ángel para entender que Jesús iba a salir como quiera. Wow. Escucha esto. Aunque la piedra estuviera ahí, eso era una evidencia de la que la gente viera de que Jesús salió. Jesús estaba transfigurado, podía traspasar pared. Lo que Dios te está diciendo, me nació, que aquella gente que se reunieron, aquella gente que convocaron reunión en contra tuya, van a tener que ver que al tercer día tú te vas a levantar. Yo vengo a profetizarle a gente que están esperando su tercer día para levantar. Ellos cayeron, lo tienen sepultado. ¿Qué pasa? Que esta nación no quiere que ellos se levanten, pero Dios te vino a profetizarle. Yo te voy a levantar. Ahora. Al tercer día te metieron como un cordero, pero te va a levantar como un león. Lo que Dios te está diciendo, tú eres gente que va a romper reuniones en el mundo espiritual. Yo estoy convocando reuniones de profetas que se levanten unidos, de que profeticen en estos últimos tiempos. Viene una gloria mayor para esta generación. Estoy profetizando el año que viene. Viene un año decisivo. El año que viene muchas trampas, muchos ataques. Van a querer detener los ministerios que están reservando. Sumanda ahí con la gente que te reserven. Lo voy a hacer el año que viene. Suma rimba tu ni no mamá no canaguana chaya. Yo macato guarda, te dice el Señor, porque lo voy a hacer el año que viene. Llevan vine van valimondi janai. Yo te llevo, dice el Señor. Prepárate, porque acá se reúne el enemigo. Lo voy a hacer contigo. Nunca olvides, se reunieron en secreto para detenerte. Dios está contigo. Wow, santo, tremendo. Se reunieron en secreto, pero no sabes que tu padre que está en secreto, él te está revelando todo lo que está pasando. Aleluya. Te pusieron guardia para que tú no te levantes, pero se equivocaron contigo. Aleluya. Porque saliste transfigurado. Wow. Tu cuerpo tiene materia, pero la materia está en gloria. Dios Wow. mío, esto está fuerte aquí. Hay gente que desde hoy en adelante ellos estaban muertos, pero ahora lo van a transfigurar, lo van a levantar, lo van a Dios amba con sacali anda ya. Wow, Dios mío, pero qué andaluz acá ahí. Aleluya. Javalú, allá. Dios santo. Wow. Aleluya. Dios mío. Wow. Samacaita. Andalao, fatallao. Y tam pam pam pam. Wow, Dios mío, pero qué es esto, Dios.
Pero qué gloria, Dios mío. Wow, Santo. wow, Te wow. toca la gloria ahí. Te toca ahora. Aleluya. Recibe. Ahí. Eres sano. Ahora, por el poder de la palabra. Se levanta un ministerio. Se levanta un profeta. Se levanta un evangelista. Ahora, en el nombre de Jesús. Listo. Te toca ahí. Dios mío, toque esa Naku, la candaya. Toque esa mujer ahora, Dios mío. Toque ese hombre que está ahí, Dios mío. En el nombre de Jesús ahora. Dios mío, ese hombre que necesitaba una palabra, que estaba turbado, Dios mío, porque se reunieron en su contra. Wow. Le dijeron que no iba a volver más a levantarse, Dios mío. Ese ministro que cayó en un momento y la gente se reúne en su contra para decirle no le vamos a dar participación, Malí, Fambay, Candaya, porque Aleluya. fallaste, Dios mío. Andi, Tambadu, Tandi, Handali, Namanda, Nanakam, Dalagi, Shamambayu, Fakaya. Pero que el hombre Jesús, así como se levantó Cristo al tercer día, así te va a tener que levantar ese ministerio. En el nombre de Jesús. Ahora, esto fue la hora de la unción.